Askurukipan, Takanitaki. Buenos días. Askurukipanaya chiri. Askurukipan, Takanitaki, Kaltañan, el Panaya María Chiri. Tekawimpi. ¿Ya? Empezamos con la clase. Ahora vamos a ver una conjugación que es con el verbo auxiliar poder, ¿no? Entonces, ¿qué es poder? ¿Ya? Poder. Vamos a conjugar con el verbo auxiliar. Sí, voy a poner verbo auxiliar. Auxiliar poder. Bien. Voy a hacer un ejemplo y todos vamos a escribir también luego. A ver, payaña. ¿Qué es payaña? Cocinar. Y actitud. Muy bien. ¿Ya? Ahora estamos diciendo poder, ¿no? Entonces en castellano tendría que conjugar yo puedo cocinar, ¿no? Yo puedo cocinar, ¿no? Entonces, en Aymara decimos Nayao, el verbo payaña. Quitamos el aña, paya. En vez de esto reemplazamos por payi, ris, ja. Ahorita vamos a desglosar. Humau, payaña. Aquí simplemente quitamos el ña, payas, ma, ja. Humau, payas, maja. Tercera persona. Upau, paya, quitamos el ña. O payas, paja. Cuarta persona. Hiwasau. Quitamos el aña, pais, naja. Hiwasau, pais, naja. Plural. Nanakau. Payaña. Payap. Ya estamos pluralizando. Payapjeristam. Humanakau. Payap. Payap. Hasmaha. Panaka. Aquí humanaka faltan. Nayahuma. Ahuma. Sí, está bien. Upanaka. Upanakau. Payap. Hasmaha. Manaka. Hiwasanaka, ¿no? Hiwasanakau. Payap. Hiwasanakau payapsnaja. Ya, ahora sí explicamos. Estamos con el verbo cocinar, que sería payaña. Entonces, en el primero, voy a remarcar el verbo, ¿ya? ¿Cómo está el verbo? ¿Ya?
Repetimos. Estoy remarcando el verbo como cuál es la elisión, en todo caso, del infinitivo. Ya. Entonces, se habrán dado cuenta, en el primero quitamos el aña, iña, uña. En el segundo, solamente la ña. Aquí la ña. Aquí también quitamos el aña. Solamente la ña. Solamente la ña. Solamente la ña. Solamente la ña. ¿Ya? Entonces, en Hiwasa y en primera persona Naya vamos a quitar lo que es la ña simplemente. En el resto quitamos el año. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la terminación? ¿No? Aquí, la terminación en primera persona. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos el iris. ¿Ya? Ahora, en todo caso, esta I está reemplazando simplemente a esta vocal, que sería A, ¿ya? En este primer caso, ¿ya? Por ejemplo, si fuera un verbo, ¿no? Iquiña, nayao, iki, va a ir normal. Entonces, esta I reemplaza a la vocal A, en este caso, si fuera con la terminación aña, ¿ya? Si fuera con terminación aña, reemplazamos por el I. Ahora, si fuera un verbo con iña, entonces normal, ¿no? I. Ahora, si fuera un verbo con uña, tocó, ¿no ven? Normal. Solamente cuando es aña, en esta primera persona se va a reemplazar por i, ¿ya? En i. Ahí está. Entonces, va a ir como parte del verbo ese, el- la vocal i. Ahora, este R o ri, en este caso, igual es un sufijo que se utiliza para conjugar en primera persona, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el verbo auxiliar poder? ¿Ya? Aquí está. Esto quedaría como verbo auxiliar poder. ¿Ya? ¿Ya? El es. Y ustedes van a identificar, está en la S, en todo caso, que está cumpliendo el verbo auxiliar. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces, la letra S en este momento está cumpliendo esa función de verbo auxiliar de poder. ¿Ya? Ahora, aquí, en la segunda persona, utilizamos el ma. ¿Qué es este ma? Es el sufijo posesivo, ¿no? ¿Se recuerdan? Ja, ma, pa, sa, ¿no? Usted, segunda persona. Y terminación, ja, ¿no? Entonces, humau piyas maha, tú puedes cocinar, ¿no? Tú puedes cocinar. En tercera persona, el pa, el su, ¿no? Hupau payas pa ja, ¿no? Entonces, marcador, como marcador, digamos, de sujeto, vamos a utilizar esto, ¿no? Hiwasau pais naha, ¿no? Nosotros podemos cocinar, ¿ya? Entonces, utilizamos el nam. En un momento vamos a entrar al uso de los sufijos. Entonces, ya vamos a ir identificando todos estos sufijos, ¿ya? Ahora, en el tema del plural, ¿no? Entonces, está pluralizado, ¿no? PX, ¿no? PX,
Recuerden, esto nos sirve para pluralizar lo que serían los verbos, ¿no? Entonces, en plural, como es esto el sujeto, estamos hablando en plural, también el verbo está pluralizado, ¿ya? Pluralizado. Ahora, en nanacao, por ejemplo, es lo mismo que con esto, con la primera persona, ¿no? Entonces, aumentamos esta vocal y este sufijo ri. Nanacao payiris, nanacao payapjirista, ¿no? Nosotros podemos cocinar, ¿ya? Ahora, de la misma forma aquí, ¿no? Esta vocal se está aumentando para que se pueda conjugar con Humanaka, ¿no? Payapjas maja, ¿no? Panacao payapjas maja, Panacao payapjas, aquí también se aumenta, ¿no? Aumentenle, por favor, la A, ¿ya? Jupanacao payapjas baja, en todo caso, aquí hay un error, arréglenlo, ¿ya? Jupanacao, ¿no ve? Ellos, ¿no ve? Entonces con pa, y aquí también está con pa, ¿no ve? Entonces recuerden, el jama pasa, ¿no? Los sufijos, ¿ya? Jupanacao, payapjas, paja, ¿ya? Hiwasanacao, payapjas, naja, ¿no? Hiwasanacao, payapjas, naja, ¿no? Parecido a, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Lo mismo, ¿no? Na, na, ¿ya? Eso es la conjugación en tiempo, no en tiempo, sino en todo caso con el verbo auxiliar poder, ¿ya? Ahora ustedes pueden reemplazar con lo que sea, ¿no? Por ejemplo, vamos a conjugar con el verbo, no sé, tocoña, que hemos ido manejando, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer nayo? To, jo, rista, ¿no? Humao tokos, maja. Hupao tokos, baja. Hiwasao. Ahora aquí no necesitamos el i, ¿no? Tox, ¿no? Tox naja. Nanacao, tokop gerista. Humanacao, tokop kasmaja. Hupanacao, tokop kaspaja. Hiwasanacao, tokop snaja. Listo, ¿no ven? Entonces, simplemente aquí en el Hiwasa no vamos a tener vocal, ¿no? En el resto vamos a tener, ¿no? Y recuerden, si es con A, con aña, en el primero vamos a reemplazar por I, ¿no? Pero si es U o I, lo mantenemos. ¿Quedó claro? Muy así, ya, a ver, a ver, escriban un ejemplo, luego van a leer, ¿no? Ahí tienen la plantilla, ¿ya? Taqin.
Ya, tukuyaptat, kitis, ullaraymuni. Naya yatichiri. A ver, Cuyaca Grecia, ullaranim. Ya, con el verbo sarnacaña. Nayao sarnaca, sarnakirista. Humao sarnacasma, hupao sarnacaspaja. Hiwasao sarnacasnaja. Nanacao sarnacapjirista. Humanacao sarnagapjasmaja. Hupanacao sarnacapspaja. Hiwasanacao sarnacasnaja. Ya, vale que es que la pronunciación nomás, ¿no? La X, ja, no, ja, ja, ja. Ah, ¿Ya? sí, sí. Entonces, Una nanacao consulta, topo, licenciado. jirista, ¿no? ¿Ya? Entonces, está bien, Sí, práctica nomás. Muy bien. ¿Qué te empiezo ya, ya una Raymond? consulta más. Sí, Quisiera buenas. consultarle, en algunas oraciones hay elisión vocal. Eh, Se ha silenciado, ¿qué ha pasado? Ya, luego completa con su consulta. A ver, Gladys, Ullaran en Cuyaca, Gladys. Waliki yatichiri. Nayao mukirista con el verbo mukiña. Humau mukis maja. Hupau mukis paja. Hiwasau mukis naja. Nanakau mukip hirista. Humanakau mukip hasmaja. Hupanakau mukip haspaja. Hiwasanakau mukip naja. Waliki poneo. A ver, Gilata, Edson. Hisayatichiri. Nayao picharista. Humao pichasmaja. Hupao pichaspaja. Hiwasao pichasnaja. Nanakao pichapjirista. Humanakao pichapjasmaja. Hupanakao pichapjaspaja. Hiwasanakao pichapjaja. Ya, Waliki, Hiwasanako Pichapsna. Ya. A ver, Gilata, Jorge. Jorge, Ullaran en micrófono, Mohan Kantay Tagit. Kitis, ya cabe, Jorge, parece que tiene dificultades. ¿Quién más? ¿Qué te empieza Ullaran Monin? Naya yatichiri. Ya, Gregoria. A ver, Después Elizabeth, ¿ya? con el verbo laruña, reír. Ya. Nayau larurista. Humau larusmaja. Hupau laruspaja. Hiwasau larsnaja. Con plural sería nanakau larubjirista. Humanakau larubjasmaja. Hupanakau larubjaspaja. Hiwasanakau larubjsnaja. Está bien Yatichiri, pero en Igual. la primera, en Nayau, larurista, ¿está correcto? O... Está, vale, que pones que la ruña, ¿no? La rurista, ¿no? Claro. Y como había dicho, que en la terminación aña se reemplaza con la i, pero en este caso termina en uña, también es la i. No, pues mantenemos nomás como está. Ah, Esta es ya, la U. claro. Solamente cuando es en A, en año. Para Aña, el ya. uña, iña se mantiene aquí. Ah, ya, Yatichiri. Vale, que Chacuch, Jorge, a ver, Jorge, creo que ya está Ya, con micrófono. ya Tichiro, buenos días. Julián, Nayau pitirista. Humau pitasmaja. Hupau pitaspaja. Hiwasau pitsnaja. Nanakau pitapjerista. Humanakau
itapjasmaja. Hupanakao itapjaspaja. Hiwasanakao itapjasmaja. Ya, Walikiu. Mm. A ver, Chacuch, Culiaca, Elizabeth Oquendo. Askirukipan yatichiri, Askurukipan, Ullaranim, Culiaca. nayau umirista, umau umasmaja, upau umaspaja, kiwasau umsnaja, nanakau umapjirista, humanakau umapjasmauja, upanakau umapjaspaja, kiwasanakau umapjasmaja. Ya, Waliki. Waliki Puniu, Walikiu. Chitimpis. Doris, Culiaca, Doris Mollo, Ullaranim. Isayatichiri con el verbo luraña. Ya, Nayau lurirista. Umau lurasmaja. Upau luraspaja. Kiwasau lursnaja. Nanakau lurapjista. Kuma nakau lurapmaja. Upanakau lurappaja. Kiwasa nakau lurapnaja. Walikiu, Waliki Puniu. Gilata José Luis Mamani. Con el verbo mancaña yatichiri, Ya, yao mancarista, humao mancasnaja, jupao mancaspaja, iguasao mancasnaja, nanacao mancapgerista, humanacao mancapsnaja, mancapsmaja, Jupanacao mancap jaspaja, Iwasanacao mancapsnaja. ya, Walikiu, José Luis, Gilata Waliki Puniu. Sandra Bejarano. Ullaca Sandra, Ullaranim. Ullaca Sandra. Chacatao. Chitimpis. Ullaca Antonia. Hisayatichiri, con el verbo armaña, olvidar. Nayau armarista, humau armasmaja, upau armaspaja, hiwasau armsnaja, nanakau armajirista, humanakau armajasmaja, upanakau armajaspaja, hiwasanakau armajpasnaja. Ya, bien, un minuto, por favor. Sigan repasando. Un minuto, por favor.
Walik, se escucha, a ver, ¿qué tiempos ullaray moni? Judith, a ver, ullaranim. Ya. Con el verbo que el caña. ¿Ya? Nayau que el carista. Humau que el casmaja. Upau que el caspaja. Kiwasau que el casnaja. Nanakau que el caspirista. Humanacau que el caspasmaja. Upanacau que el caspaspaja. Chihuasanacau que el casnaja. Ya, Walikiu, Judith, está bien, solo que la X pronunciación, ¿no? Es como la J fricativa, ¿ya? Pero está perfecto. Walik, ¿qué tiempos? ¿Todo quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, licenciado, está claro. Chita yatichiri. Walik, muy bien. Entonces, más adelante, después de los sufijos, ya vamos a escribir. Entonces, ya tienen conjugaciones, ya tienen con esto, y ya vamos a poder escribir y hablar, ¿no? Ahora, eso nos va a faltar después de sufijos. Chaja, sufijo nakam kaltañani, ¿ya? Ahora vamos a empezar con lo que son sufijos, ¿ya? Habíamos indicado que existen más de 250 sufijos, ¿ya? Sufijos. Voy a colocar sufijos, ¿ya? Sufijos. Y vamos a ir escribiendo ejemplos de tal forma que se pueda quedar claro, ¿ya? Ahora hay algunos sufijos que ustedes ya conocen. Entonces eso vamos a pasar a explicar brevemente, pero hay algunos que no conocen, ¿no? Entonces eso vamos a detallar y ustedes van a escribir ejemplos, ¿ya? Empezamos por el verbo cha. Este verbo cha es sufijo verbalizador. Ahorita van a entender por qué verbalizador. Verbalizador. ¿Ya? Ejemplo. A ver, voy a poner un ejemplo. Suti, ¿qué es suti? Nombre. Ah, ya, nombre. Exacto, nombre. Ahora a esto lo voy a poner este sufijo cha. ¿Ya? Suti, cha. Ah, pero este sufijo cha dice que verbaliza. Lo vuelve en verbo. Entonces, suti chaña. Entonces, como es verbo, ya lo aumentamos el infinitivo ña. Suti chaña. Ahora, ¿qué significa? ¿Alguien sabe qué es? Nombrar. Nombrar, apodar, ¿no ve? Ya estamos Sí. hablando de un verbo, ir. Pero suti como tal no, era un sustantivo. Ahora, con esto, con este cha, lo hemos convertido en verbo. Por eso ya termina ahora en infinitivo ña. Entonces, esto vamos a decir apodar, ¿no? O nombrar, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Hisa yatichiri. Otro ejemplo para que tengan bien claro. Yatiña, o perdón, sí, yatiña. ¿Qué es yatiña? Aprender. Aprender. ¿Ya? Ahora aquí voy a poner antes del ña, el cha. Ahora, ¿qué es yatichaña? Enseñar. Enseñar. Ve que modifica, ¿no? ¿Sí? Entonces, Sí. yo puedo utilizar con cualquier otro, a ver, para que tengan claro el verbalizador. Otro más voy a poner. Uta, ¿qué es uta? Casa. Y pongo cha
Y como lo vuelve verbo, aumento la ña. Utachaña, ¿ahora qué es? Hacer casa. Hacer casa, techar, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Lo vuelve en verbo. Voy a poner techar, ¿ya? Verbo. Muy bien. Cada uno escriba, a ver, un ejemplo. A ver. Mauna Instawi. A ver, ¿qué es Ullard Aymon? A ver, ¿qué es? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es Ullard Aymon? ¿Alguien quiere leer su ejemplo? A ver, Carolina Sarapura. A ver, Ullaran Cuyaca Carolina. Nadie. A ver, Alba Amelia Torres, Cuyaca Alba o Elba. Hisaya Tichiri, ¿cómo era? Pankara. Pancachaña. Ah, ya. Pankara es la palabra, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, Pankara. Estamos. Pankara. Pankara chaña. Ya, podría ser. ¿Qué significaría esto? Arreglar, enflorecer. Algo Sí. así, ¿no? Decorar. ¿Ya? Algo así. A ver, ¿quién más quiere leer? ¿Compartir? Edson. Naya. Sí, ya te chiri, hacer ropa sería bien tanta chaña. Ah, ya. Tanta es como reunir, ¿no? Reunión, ¿no sería? Como Reunión. ¿Sí? Tanta, ¿ya? Ahora, tanta ña, ¿qué sería, Edson? Reunirse. Reunir, Reunir. ¿no? Verbo, ¿no ve? Reunir, lo vuelve en verbo. Ole, a ver. ¿Qué tiempo es? Naya Yatichiri. A ver, Doris. Polque Ya. chaña. Polque, ya, muy bien, dinero. Ahora, ¿no? Y como es verbo, pongo la ña. Ahora, ¿qué significa? Hacer dinero. Hacer dinero. Muy bien. A ver, Gilata Jorge. Naya Yatishiri. Ya, Jorge Vilma. A ver, Ya, Jorge. Taki, camino. ¿Ya? Taki chaña, hacer camino. Ok, muy bien. Taki, ¿no? Ahora, aumentamos el ña. Entonces, esto es hacer camino. Muy bien. Juliaca Vilma. Tanta. ¿Ya? Sería tanta chaña. ¿Ya? ¿Qué sería ahora tanta chaña? Hacer pan, ¿Ya? ¿o no? Sí, pero no es no es usual, pero hace referencia a eso. ¿Ya? Ya. A ver, ¿qué te empieza a ver? César Augusto. Podría ser payaña. ¿Ya? Ah, pero aunque ya eso ya es verbo, ¿ya? Claro, sería payachaña. ¿Qué significaría? Hacer comida. Mancachaña. Sí, posiblemente sí, pero no es común igual, ¿ya? Hacerlo comida sería. Porque Convertirlo payaña en ya es comida. comida. Es ya verbo. Verbo ya sería. ¿Ya? Ya es verbo. Entonces, generalmente el cha va con aquellos sustantivos, ¿no? Que no son verbos, con palabras que no son verbos. ¿Ya? Y lo vuelve en verbo. Esa es la función, ¿ya? Pero puede ir, digamos, en algunos casos, ¿no? Payaña, payachaña, ¿no? Pero no es usual esa palabra, ¿ya? A ver, ¿qué te empieza? José Luis Mamani Quispe. Isi, ropa. Isichaña, hacer ropa. Isichaña, ¿ya? Como hacer ropa, ¿ya? Mónica Sopana. Pancachaña.
Yatichiri, yo he Sí. hecho con yapu, Ya. yapuchaña. Yapu, ok. Yapu es sembradío, es chacra, ¿no? Ahora yapuchaña es hacer chacra, ¿no? O trabajar, ¿no? Hacer chacra, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Quién estaba? Judith, creo. Pancachaña, Panca. hacer libros. Ya, pancachaña. Igual, no sé, tal vez podría utilizarse, pero no es común esa palabra, ¿no? Hacer libro, panca, luraña, así ya diferente, ¿no? Entonces no va a ir con todos, ¿ya? Con Ya. algunos, ¿ya? A ver, ¿qué tiempis? A ver, yatichiri con jacachaña. ¿Ya? Jaca, por ejemplo, eso está bien. Sería, Jaca. jaca Esto sería es cerca, ¿no ve? cerca y jacachaña, acercarse. Exactamente, ¿no? Esto ya va a ser acercarse. Acercarse, sí, machino. Ya, acercarse. Ya, entonces viene de jaca, que es cerca. Bien, Kunampis, a ver, ¿qué tiempis? Naya yatichiri. A ver, Canancha, evidencia. Cananchaña. ya. Ja, nan, hananchaña, ¿no? Evidenciar, ¿no? Sí. Ya, evidenciar. ¿Qué tiempis? Kunampis. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿No ve? ¿Se entendió? ¿No ve? Muy bien. Entonces, en lo posible utilicen con palabras, ¿no?, que no son verbos y lo vuelven verbo. Eso es verbalizador, ¿ya? Tal vez no va a ir con todos, pero eso ya depende mucho, ¿no? Otro. Seguimos con el cha. Yatichiri, Sí. el unjachaña, unjaña, o no, de Naira, Naira Chaña. Ya. Naira. Claro, Es podría ojo. ser. Naira Sí. Chaña. Sería Sí. como el observador, algo así. No. ¿O no? Naira ¿Cómo Chaña es sería? adelantar. Ya. Adelantar, ¿ya? Igual ya sigue siendo verbo, pero Naira viene de ojo, pero no siempre es ojo. Naira en este momento se conjugaría como primero. Entonces, Naira Chaña, adelantar. ¿Ya? Walik. Yatichiri, sí. también se puede hacer con pampa, pampachaña, pero ¿qué significa pampachaña? Eso tenía esa Pampachaña duda. es aplanar, está muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Ya, está Ahora bien, otro es gracias. pampachaña, es otro, ¿no? Ahora esto pampa es pampa, ¿no ve? Es plano, ¿no? ¿Sí? Ahora pampachaña, ¿no? Entonces digamos más o menos, ¿no? Esto era, digamos, la superficie, ¿no? Y aquí había un montón de tierra, digamos, ¿no? Entonces esto lo despasamos, ¿no? Pampachaña. ¿Nivelar? Nivelar, ¿no? Aplanar, eso es. Ya, gracias, Yatichiri. Oliki. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro, no? Con el primer chat. O sea, puede ser con palabras y no con objetos o Puede ser cosas. con verbos. A ver, con objeto, dime. O sea, mesa, Parara. puerta, Parara, punto. chaña. No va. Pisi, pisi, chaña. No, tampoco, ¿no? Por ejemplo, pero uigua, por ejemplo, ¿no? Esto es aplanar, ¿no? Aplanar, nivelar, ¿no? Uigua, ¿qué es uigua? Ganado. Ganado. Muy bien. Ahora, chaña. Criar. Criar, ¿no ve? Criar. Listo, muy bien. ¿Ves? Entonces no era un animal. A ver, otro, a ver. A ver, no se me ocurre otro ejemplo. Collir, Yatichiri, Collín. colliña. Ya, O ya es verbo.
Joliña ya es verbo, ¿no? Joliña es roturar, ya es verbo. Ah, ya. O sea, no va con verbos, Yatichiri. En lo general, no. Por eso es verbalizador, lo vuelve verbo. Ah, ya. Por eso hemos dicho, ¿no? Vamos, Ah, por ya. ejemplo, pampa no es verbo, ¿no? No, ¿Sí? Entonces, es con cha lo volvemos verbo, ¿no? Entonces, en ar, ya lo convierte en ¿no? verbo, ¿verdad? Todas Sí. las palabras lo Ojo. convierten en verbo. Sí, por eso es verbalizador. Claro. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Olekit? ¿Hanaskit? Hanaski wa Yatichiri. Ya, olek. Acá ponjoñan, ¿ya? Cha. Este cha es un, ¿cómo decimos? Sufijo mixto interrogativo. Mixto interrogativo. ¿Ya? Interrogativo. Ejemplo. ¿Qué es uta? Casa. Utama. Tu casa. Y pongo cha. ¿Qué estoy diciendo? Tu ¿Es tu casa, ¿eh? casa? ¿Esa es? ¿Es tu casa? Utama ¿Te cha. echaré? ¿No? Esto se traduce así más o menos, ¿no? ¿O es tu casa? ¿Eh? Aumentamos esto, ¿no? ¿O es tu casa? ¿No? Ya sería como una Utamacha, ¿no? pregunta. Otro ejemplo voy a poner, por ejemplo, Juma. ¿Qué es Juma? Tú. Tú. ¿Ya? Aquí para conjugar lo voy a poner Juma, tacha. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Eres Tú tú? eres tú. ¿O eres tú? ¿O eres tú? ¿No ve? ¿O eres tú? ¿No? A ver, otro ejemplo, a ver. Kitty, ¿qué es Kitty? ¿Quién? ¿Quién? Impi, ¿Con quién? ¿Quién? ¿con quién? Jitimpicha, ¿O ¿qué estoy con diciendo? quién? ¿Con quién está? Sería. O con alguien, o con quién, ¿no ve? ¿Sí? Sí. Muy bien. A ver, ustedes busquen un ejemplo. A ver, tak tapham, tak tapham. Tak tapham, tak tapham. Kotkaluk tapham. Kotamparay tapham, ullaranepam. ¿Ya? ¿Terminaron? ¿Quién terminó? A ver, ¿qué es? Naya Yatichiri. A ver, Villarani. Pisi Macha. Ah, pisi, no pisi, ¿no? Sí. Pisi, gato me está diciendo, ¿ve? Hisa Yatichiri. Ah, pisi ma, tu gato, cha, ¿ve? O es tu gato, ¿ve? Tu gato. ¿Vale? ¿Qué ponemos? ¿Qué te empieza? Naya Yatichiri. Ya, a ver. ¿Qué es Vilma? Isi. Ah, Isi Doris. Macha. Y sí, muy bien. Y sí, ma, tu ropa, el cha, ¿no? ¿O es tu ropa? Naya Yatichiri. A ver, ¿qué dice? Punku macha. Ah, ok, punku, que sería puerta, punku, ma, tu puerta, cha, ¿no? ¿O es tu puerta? ¿Vale, Kiu? ¿Qué empieza a ver? Naya Yatichiri. A ver, Gregorio, Panca ¿ya? macha. Ok, panca, libro, panca, ma, tu libro, cha, ¿no? Pues tu libro, muy bien. A ver, Vilma. Ya. No sé si está bien. Amparam picha.
Ah, ok, mira. Ampara. Yo decía ampara macha, tu mano, ¿no? Pero no. Panca. Amparampi, ¿no ve? Impi, ¿no ve? Y o con, ¿no ve? Con mano y mano, dice esto, ¿no? Amparampicha, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? O con mano, ¿no ve? Ujú. aquí está la A. La I, la última I. Amparampi, ah. Lo he escrito mal. Muy bien. Amparampicha. Sí, muy bien. Kitimpis. Naya yatichiri. ¿Ya? Yaranim. Añasco macha. Ah, ok. Añasco. Ma, tu auto, ¿no? Y ponemos cha, ¿no? Pregunta. ¿O es tu auto? Panca macha. Y- ¿O es tu libro? Naya Ya está. yatichiri. A Chua ver. macha. Ah, Chua. ok. Chua, plato, ¿no? Chuama, tu plato. Chuamacha, ¿no? Ya es pregunta. ¿O es tu plato? ¿No? Ya. Ya está. Muy bien. Wali que poneo. Chucueñan, ¿ya? Cuyaca macha. Ok, Cuyaca, ¿no? Cuyaca, hermana. Cuyacama, tu hermana. El cha, ¿no? Pregunta. ¿O es tu hermana? Ya está. Wali que Uyuamacha, yatichiri. Uyuamacha. Ok. Uywa, ¿no? Ganado. Uywama, tu ganado. Uywamacha, ¿no? ¿O es tu ganado? Listo. Pregunta esto, ¿no? Esta yatichiri. A ver. Esta naira ngacha. Ok, Naira Macha, ¿o es tu ojo? ¿No ve? No, naira nga, na. O naira nacha o naira ngacha. Nairana, ¿ya? Hermano. ¿O es tu? Naira Nacha. ¿Qué significaría esto? Naira, na, en adelante. El Naira na, Nacha, el na sería mi, por el del naya. Naira nga, la H ahí, no, naira nga, la N. Yatichiri la N y la H. Ya. Nairana Ese es en adelante. Claro. Naira Nacha. Entonces, en este O en caso. adelante. O en adelante. ¿Ya? Oleki. Oleki poneo. Kartu kuyan. Walik. Jutir urkam. Walik chepara patam. Takeni. Arun tataptawa. Ikisin kamam. Ikisin Kama kama yatichiri. yatichiri.